Así era entonces y así sigue siendo hoy. La geopolítica puede tener consecuencias muy negativas para la gente corriente. Eso resulta especialmente cierto cuando dos superpotencias chocan y arrastran a países más pequeños a conflictos en los que, en un principio, no tenían absolutamente nada que ver. Hola, soy Nacho García. Hola y gracias por escuchar este capítulo 9 de Una historia de España, titulado El choque de las superpotencias. Ya hemos conocido a dos grandes superpotencias del Mediterráneo occidental durante el primer milenio antes de Cristo, que influyeron profundamente en la vida y la cultura de la península ibérica, Grecia y Fenicia. Pero a medida que nos acercamos al final de ese milenio, veremos cómo ambas empiezan a perder protagonismo mientras dos nuevas potencias emergentes ocupan su lugar. Los griegos habían acabado enfrentándose entre sí. A medida que Atenas aumentaba su riqueza y su influencia, la potencia dominante hasta entonces, Esparta, empezó a preguntarse si debía tomarse en serio la amenaza que representaban aquellos recién llegados. En los últimos años se ha hablado mucho de lo que se conoce como la trampa de Tucídides. Se trata de la idea de que el ascenso de una nueva potencia amenaza a otra ya establecida, lo que conduce casi inevitablemente a una guerra entre ambas. Hoy en día, este concepto suele aplicarse a la rivalidad entre Estados Unidos y China. El personaje histórico que dio nombre a esta teoría fue Tucídides, general e historiador ateniense. Desarrolló la idea a partir de la Guerra del Peloponeso que enfrentó Atenas y Esparta a finales del siglo V a.C., un conflicto en el que él mismo participó. De hecho, escribió una historia de una parte de aquella guerra. Y Atenas perdió. Hubo incluso un factor del Mediterráneo occidental que contribuyó a la derrota ateniense: la desastrosa expedición militar que Atenas envió contra la ciudad griega de Siracusa, en Sicilia. Pero, en términos generales, los griegos, cada vez más divididos por sus luchas internas, fueron apartando su atención del occidente. Aquellas divisiones, cada vez más profundas, debilitaron la autoridad del mundo griego y lo hicieron también más vulnerable. Haría falta un gran líder militar, un joven y enérgico rey que acababa de subir al trono de Macedonia para cambiar el rumbo de la historia griega. Sin embargo, él también dirigía su mirada todavía más lejos del oeste. Ese rey era Alejandro. Sus extraordinarias victorias militares acabarían dándole el sobrenombre de Alejandro Magno. Magno porque tenemos cierta tendencia a considerar grandes a los conquistadores, aunque es posible que los pueblos conquistados no compartieran precisamente ese entusiasmo. Alejandro creó un inmenso imperio en el que la lengua y la cultura griegas pasaron a ser dominantes. Sin embargo, basta con echar un vistazo al mapa para comprobar que su centro de gravedad estaba muy lejos del Mediterráneo occidental. Se extendía hacia el sur, hasta Egipto, y muchísimo más hacia el este, hasta el noroeste de la India. En cuanto a los pobres fenicios, pobres no en el sentido económico, porque desde luego no lo eran, sino en el de desafortunados, acabaron desarrollando la poco envidiable costumbre de ser invadidos una y otra vez. Primero llegaron los asirios, o más exactamente los neoasirios, es decir, el nuevo imperio asirio, que dominaron la región desde el siglo IX hasta finales del siglo VII a.C. Después les tocó el turno a los babilonios, desde finales del siglo VII hasta mediados del VI, aunque ellos también eran nuevo, el imperio neobabilónico. En ambos casos utilizamos el prefijo neo para distinguir estas últimas versiones de imperios mucho más antiguos. Y si te parece que con eso ya habían tenido bastante, lo cierto es que los problemas de los fenicios aún no habían terminado. El dominio babilónico llegó a su fin con la conquista persa, concretamente la del imperio aqueménida, que se mantuvo hasta el último tercio del siglo IV a.C.
Y entonces, llevando a la puerta, apareció nada menos que ese mismo Alejandro al que solemos llamar Magno. Las ciudades fenicias quedaron incorporadas al nuevo imperio griego. Ahora bien, nada de esto destruyó ciudades como Tiro o Sidón. Siguieron siendo grandes centros comerciales y extraordinariamente ricos. Lo que perdieron fue la independencia necesaria para construir y mantener un imperio propio. Pero, como quizás recuerdes, había fenicios fuera de Fenicia. Entre ellos estaban los habitantes de la mayor ciudad fenicia situada más allá de Oriente Próximo. Eran los cartagineses, establecidos en lo que hoy es Túnez, y fueron ellos quienes ocuparon el vacío de poder. La ciudad hija, Cartago, tomó el relevo de sus ciudades madre en Fenicia y pasó a convertirse en una de las grandes superpotencias del Mediterráneo occidental, la región de la que también formaba parte Iberia. También había griegos fuera de Grecia. Siracusa, en Sicilia, en particular, era uno de los grandes centros del mundo griego, y con el tiempo vería nacer a uno de los matemáticos e ingenieros más brillantes de la antigüedad, Arquímedes. Sin embargo, aquellas ciudades griegas tenían un problema. La mayoría se encontraban en el sur de Italia y en Sicilia, demasiado cerca de la otra potencia emergente para sentirse cómodas. Esa nueva potencia era un advenedizo con mucha desfachatez, surgido de un asentamiento insignificante en el centro de la península itálica. Cuando Atenas alcanzó el apogeo de su poder, en el siglo V a.C., Roma era una localidad oscura, poco más que una aldea de la que muy poca gente, si es que alguien, había oído hablar. Como no hace falta que te diga, eso estaba a punto de cambiar. En el siglo V a.C., Roma seguía siendo una potencia relativamente modesta. Sin embargo, durante el siglo IV, se expandió con rapidez y acabó convirtiéndose en uno de los principales estados de la Italia central. Tenía ambiciones muy serias. Bueno, no creo que nadie imaginara entonces que acabaría convirtiéndose en uno de los imperios más grandes y poderosos que ha conocido la historia, pero ambición, desde luego, no le faltaba. Al menos al principio, su objetivo era convertirse en la potencia dominante de la península itálica. Para lograrlo, combinó la guerra con la diplomacia y obligó a muchos de los pueblos vecinos a convertirse en sus aliados. A diferencia de muchos imperios de la antigüedad, Roma no solía limitarse a gobernar a los pueblos derrotados como a simples súbditos. Con frecuencia los incorporaba a su propio sistema político. Sus aliados conservaban distintos grados de autonomía, aunque en la práctica la autoridad última siempre residía en Roma. Los griegos del sur de Italia no tenían más ganas que el resto de los pueblos itálicos de quedar absorbidos por la esfera de influencia romana. En el año 280 a.C., la ciudad griega de Taras, la actual Tarento, pidió ayuda contra Roma a Pirro, rey de Epiro, en el noroeste de Grecia. Pirro cruzó el mar con un ejército y consiguió varias victorias. Pero como su nombre ha quedado para siempre asociado a las llamadas victorias pírricas, esas que cuestan tantas bajas que casi habría sido mejor no ganarlas, ya puedes imaginar cómo terminó finalmente su campaña. Con el tiempo, las ciudades griegas del sur de Italia quedaron integradas en la esfera de influencia romana y pasaron a formar parte del sistema de alianzas de Roma. A largo plazo, aquello incluso acabaría beneficiando a muchas de ellas, ya que numerosos descendientes de sus habitantes obtendrían finalmente la ciudadanía romana. Civis Romanus sum, soy ciudadano romano, acabaría convirtiéndose en una declaración de orgullo y de privilegio. En realidad, de orgullo, privilegio y protección, porque los romanos sí ofrecían protección a sus ciudadanos, al menos en teoría. La conquista romana de los griegos del sur de Italia tendría un efecto tan curioso como paradójico.
Lo resumió el poeta romano Horacio en el siglo I a.C. con estas palabras: la Grecia conquistada conquistó a su fiero conquistador e introdujo las artes en el agreste Lacio. El Lacio es la región donde se encuentra Roma. Lo que Horacio quería decir era que los romanos conquistaron militarmente a los griegos, pero los griegos conquistaron culturalmente a Roma. Llegó un momento en que, para ser un intelectual o simplemente una persona culta, un romano tenía que saber leer y hasta escribir en griego. A comienzos del siglo III a.C., los romanos habían alcanzado la primera etapa de su ambicioso proyecto. Controlaban la mayor parte de la península itálica, pero aún no poseían ninguna de las grandes islas cercanas. Y eso era un problema, porque aquellas islas podían tener un enorme valor estratégico y económico. Hoy puede resultar extraño pensarlo, ya que Sicilia es una de las regiones menos prósperas de la Italia moderna. Sin embargo, en aquella época tenía el potencial para convertirse en uno de los principales graneros de la península, como de hecho sucedería no mucho tiempo después. Ya hemos visto que en la isla había varias ciudades griegas. Además de la más importante de todas, Siracusa, destacaban también Mesana, la actual Mesina, Naxos, cerca de la actual Taormina, y Gela. Una de las historias más tristes entre aquellas ciudades es la de Acragas, la actual Agrigento. Era un importante centro de la cultura griega y una ciudad bastante próspera. A finales del siglo V a.C., sufrió un durísimo asedio y acabó siendo saqueada por las fuerzas cartaginesas. La mayor parte de la población que sobrevivió fue expulsada. Más adelante volvió a ser poblada y siguió siendo una ciudad de cultura griega, pero nunca recuperó plenamente su antiguo esplendor, y Cartago mantuvo el control sobre ella. Y, por desgracia, como veremos más adelante, aquello ni siquiera fue el final de sus infortunios. En el oeste de Sicilia se encontraban algunos de los principales centros cartagineses. Entre ellos estaba Panormo, la actual Palermo, hoy capital de la isla. Solunto, la antigua Soluntum, conserva impresionantes restos cartagineses y romanos. Lo mismo ocurre con Lilibeo, la actual Marsala, famosa hoy por su excelente vino dulce. Y luego está Motia, una pequeña isla situada frente al extremo occidental de Sicilia. Allí se conserva una magnífica cuenca de agua marina, conocida todavía como el Cotón, aunque esa palabra significa en realidad puerto artificial, como el famoso puerto militar circular de Cartago. Las excavaciones realizadas durante los años 2000 por un equipo dirigido por el arqueólogo italiano Lorenzo Nigro demostraron que aquella cuenca era demasiado poco profunda para haber funcionado como puerto. En su lugar, su equipo sostiene que se trataba de una piscina sagrada integrada en el complejo templario que la rodeaba. Con esto queda preparado el escenario siciliano para el siguiente acto de su historia, a comienzos del siglo III a.C. Fue entonces cuando un grupo de mercenarios procedentes de la Campania, en el sur de Italia, de origen griego, que en otro tiempo habían combatido al servicio de Siracusa, pero que ahora estaban sin trabajo y guardaban un profundo resentimiento hacia su antiguo empleador, se trasladó a la ciudad siracusana de Mesana, en el noreste de Sicilia. La ciudad se encuentra junto a lo que hoy conocemos como el Estrecho de Messina, el punto más angosto entre la isla de Sicilia y la península itálica. La población local les permitió entrar. Poco después, en el año 288 a.C., aquellos mercenarios demostraron su agradecimiento masacrando a buena parte de sus habitantes y expulsando a la mayoría de los supervivientes. Decidieron llamarse a sí mismos mamertinos, tomando el nombre de su dios de la guerra, Mamerte, y fundaron un pequeño estado en torno a la ciudad. Incluso acuñaron moneda propia. En algunas de esas monedas aparece un guerrero, un símbolo bastante apropiado para un grupo al que la violencia brutal
parecía resultarle tan fácil de ejercer. Cuando Siracusa actuó contra ellos en el año 265 a.C., pidieron ayuda primero a los cartagineses. Cartago envió tropas para ocupar Mesana, supuestamente con el propósito de protegerla. Sin embargo, los mamertinos no tardaron en decidir que una fuerza de protección que podía convertirse con facilidad en una fuerza de ocupación no era precisamente de su agrado. Así que hicieron un segundo llamamiento, esta vez a Roma. Roma no necesitaba más. Fuera quienes fueran los mamertinos, y por muchos crímenes que hubieran cometido, ofrecían a Roma el pretexto perfecto para enfrentarse a Cartago en Sicilia. Eso significaba cruzar el estrecho de Mesina. Roma había creado un ejército terrestre formidable, pero no tenía nada con lo que plantar cara a la gran potencia marítima que era Cartago. Tanto los griegos como los fenicios, y después los cartagineses, herederos de estos últimos, habían construido imperios comerciales por todo el Mediterráneo y habían amasado enormes riquezas gracias a ellos. Era inevitable que eso les hubiera permitido disponer de grandes flotas, tanto para el comercio como para ejercer un auténtico poder naval. Roma no tenía nada parecido. Por eso sigue siendo, hasta hoy, un pequeño misterio cómo los romanos lograron cruzar el estrecho de Mesina con tan poca dificultad. De hecho, cuando llegaron a la otra orilla, el comandante de las fuerzas cartaginesas se retiró sin presentar batalla. Las fuentes antiguas incluso sugieren que pagó ese fracaso con la crucifixión a su regreso a Cartago. Es posible que considerara imposible defender Mesana una vez que los propios mamertinos, que habían invitado a los cartagineses a entrar en la ciudad, se volvieron contra ellos. Pero resulta mucho más difícil explicar cómo la principal potencia naval del Mediterráneo permitió que el ejército romano cruzara el estrecho sin impedirlo. El desembarco romano en Sicilia, en el año 264 a.C., marcó el comienzo de una guerra larga y encarnizada que duraría 23 años. Pasó a conocerse como la Primera Guerra Púnica, donde púnico significa simplemente fenicio. Y seguro que ya te has dado cuenta de que se llama primera por algo. Todavía nos quedan otras dos. El ejército romano demostró ser una fuerza formidable y obtuvo victorias espectaculares, como la conquista de Acragas. Como ya hemos visto, la ciudad era culturalmente griega, pero estaba bajo dominio cartaginés, y eso llevó a los romanos a ponerla bajo asedio. Cuando finalmente la tomaron, capturaron a unas 25.000 personas, que pudieron vender como esclavos. Fue un buen negocio para Roma, que obtuvo importantes beneficios. Probablemente también lo fue para los soldados romanos y sus aliados, ya que la costumbre era repartir entre ellos una parte del botín. Sospecho que los habitantes de Acragas fueron quienes menos motivos tuvieron para celebrar aquel evento. Sin embargo, durante buena parte de la guerra, ninguno de los dos bandos consiguió imponerse claramente. Los cartagineses controlaban sobre todo ciudades costeras que podían abastecerse por mar. Eso no había impedido la caída de Acragas, pero sí la había hecho mucho más difícil, y además frenaba el avance romano hacia la conquista de toda la isla. Para romper ese empate estratégico, Roma comprendió que tenía que encontrar la manera de impedir que los cartagineses siguieran abasteciendo por mar sus principales fortalezas. Eso significaba transformarse en una potencia naval capaz de enfrentarse a Cartago, y además hacerlo con rapidez. Lo que dejó atónitos a los cartagineses fue que los romanos consiguieran precisamente eso. La versión tradicional, transmitida por el historiador griego Polibio, cuenta que los romanos capturaron un barco cartaginés que había encallado. A partir de él, encargaron a sus carpinteros que copiaran su diseño. Puede que así fuera, pero es poco probable que los romanos partieran de cero.
Algunos de sus aliados itálicos y muchos de los griegos eran también estados con una importante tradición marítima. Aún así, había técnicas de construcción naval que los cartagineses habían llevado más lejos que nadie. Una de ellas era el uso de las llamadas juntas de mortaja y espiga para unir las tablas del casco, lo que daba como resultado embarcaciones más resistentes y mucho más estancas. Los romanos llamaron a este sistema la junta púnica y no tardaron en adoptarlo. Las primeras naves romanas eran más pesadas que las cartaginesas, lo que las hacía más lentas y menos maniobrables. Sin embargo, también incorporaron un nuevo ingenio militar que aprovechaba precisamente sus puntos fuertes, aunque a costa de reducir considerablemente su capacidad para navegar con seguridad. En aquella época, las tácticas navales se basaban sobre todo en embestir a los barcos enemigos. En la proa de las naves sobresalía un espolón de madera reforzado con bronce, diseñado para abrir una vía de agua en el casco enemigo y, si era posible, hundirlo. Pero los barcos habían crecido mucho de tamaño. Era la época de las quinquerremes. Tenían 3 filas de remos a cada lado, lo que puede parecer extraño si tenemos en cuenta que el prefijo quinque significa 5. Sin embargo, el nombre tiene sentido cuando recordamos que en las 2 filas superiores cada remo era manejado por 2 remeros, mientras que en la inferior lo impulsaba uno solo. En total, 5 remeros para cada grupo vertical de 3 remos. El enorme tamaño de estas embarcaciones hacía mucho más difícil hundirlas simplemente embistiéndolas. Podían soportar daños mucho mayores que la generación anterior de trirremes. Por eso las tácticas navales estaban evolucionando hacia otra forma de combate: acercarse al barco enemigo y abordarlo, es decir, enviando soldados armados para hacerse con su control. Y ahí es donde entró en juego la gran innovación romana. Se llamaba corbus, cuervo en latín. Según Polibio, consistía en un brazo de madera giratorio que sostenía una pasarela también de madera, provista en su extremo de un gran pincho de hierro. Todo el conjunto iba montado sobre un corto mástil situado cerca de la proa, alrededor de la cual podía girar. Cuando el brazo se dejaba caer sobre un barco enemigo, el pincho se clavaba en la cubierta e impedía que la nave pudiera alejarse. La pasarela era lo bastante ancha para que 2 soldados avanzaran hombro con hombro, de modo que las tropas romanas podían lanzarse al abordaje. Aquello transformaba un combate naval en un combate de infantería, y si había algo en lo que los romanos destacaban era precisamente en eso. Sin embargo, el invento también tenía un inconveniente importante. Polibio afirma que la pasarela medía 4 pies de ancho, unos 1,2 metros, y 36 pies de largo, es decir, unos 10,9 metros. El mástil sobre el que giraba alcanzaba los 24 pies de altura, unos 7,3 metros, y tenía un diámetro de 9 pulgadas, aproximadamente 23 centímetros. Todo eso suponía añadir un peso enorme a la parte delantera del barco, lo que debía volverlo extremadamente inestable en medio de una tormenta. Por eso muchos arqueólogos se han preguntado si Polibio exageró las dimensiones reales del Corbus. Ya en 1907, el arqueólogo William Tarn llegó incluso a sostener que aquel ingenio era sencillamente imposible. En su opinión, Polibio, que escribía bastante tiempo después de los hechos, había interpretado mal las fuentes de las que disponía. La mayoría de los arqueólogos, sin embargo, no aceptan la hipótesis de Tarn, aunque sí consideran posible que el Corbus no fuera tan grande como describe Polibio. Lo que parece bastante probable es que contribuyera a la escasa navegabilidad de las primeras y pesadas quinquirremes romanas. Hoy está bastante bien establecido que Roma perdió muchas más naves a causa de las tormentas,
que en el Mediterráneo pueden desencadenarse de forma repentina y alcanzar gran intensidad, que por la acción de la flota cartaginesa. El arqueólogo Adrian Goldsworthy calcula que durante la Primera Guerra Púnica Roma perdió alrededor de 770 barcos, pero que solo unos 200 se hundieron en combate. En parte, aquello se debió a que los oficiales navales romanos carecían de experiencia para enfrentarse a los temporales. Pero el escaso comportamiento en la mar de los primeros diseños navales romanos tampoco debió de ayudar. Y cargar además con el peso del Corvus en la proa solo podía empeorar aún más la situación. Los propios romanos debieron de darse cuenta de ello porque, al final de la guerra, después de 23 años de experiencia en el mar, abandonaron por completo el uso del Corvus. En cualquier caso, y pese a todas las dificultades, los romanos demostraron que eran capaces de estar a la altura del desafío. Perseveraron y finalmente, en el año 241 a.C., derrotaron a Cartago. Con ello obtuvieron el control de Sicilia. Y, a partir de ese momento, los problemas de Cartago no hicieron más que agravarse. Los cartagineses habían recurrido a un gran número de mercenarios. Y los mercenarios son leales a quienes los contrata, siempre que quien los contrata siga pagándoles un sueldo que consideren suficiente para jugarse la vida. Ya vimos, además, con el caso de Acragas, que una parte importante de los ingresos de los soldados procedían del botín. Pero solo hay un botín cuando se derrota al enemigo. En esta ocasión, los derrotados habían sido los cartagineses. No tenían ningún botín que repartir entre sus mercenarios y, de hecho, ni siquiera podían pagarles los atrasos que les debían. Antes vimos cómo los mercenarios que habían servido a Siracusa, en Sicilia, acabaron rebelándose contra ella, ocuparon Mesana y proclamaron el pequeño estado de los mamertinos. Ahora les tocó el turno a los mercenarios cartagineses. Ellos también se amotinaron. Y no estuvieron solos. A la revuelta se sumaron algunos de los pueblos africanos sometidos por Cartago. Esto dio lugar a 4 años de lo que acabaría conociéndose como la Guerra Inexpiable, un nombre que, me imagino, ya te da una idea de lo espantosa que fue. Roma se mantuvo neutral. Después de todo, acababa de salir de una larga guerra y no se encontraba en condiciones de empezar otra. Así que, cuando los mercenarios cartagineses destinados en Cerdeña también se rebelaron y solicitaron la protección de Roma, ésta se negó en un primer momento. Sin embargo, cuando la guerra terminó y los propios habitantes de Cerdeña lograron expulsar de la isla a los amotinados, Roma cambió de opinión. Envió un ejército a Cerdeña con el pretexto de apoyar a los rebeldes, aunque su verdadero objetivo era hacerse con el control tanto de Cerdeña como de Córcega. Ambas islas habían pertenecido hasta entonces a Cartago, y su ocupación por parte de Roma supuso una violación flagrante del Tratado de Paz que había puesto fin a la Primera Guerra Púnica. La respuesta de Cartago fue decidir que había llegado el momento de ampliar sus dominios por tierra. ¿Y hacia dónde dirigió su mirada? Hacia Iberia. Dos nuevas superpotencias dominaban ahora el Mediterráneo occidental. Eran rivales, eran enemigas. Entre ellas solo existía una paz frágil e inestable que podía romperse en cualquier momento y dar paso a una nueva guerra. Y ahora ambas iban a fijarse en Iberia. Sus habitantes no habían tenido absolutamente nada que ver con la disputa original entre aquellos dos enemigos. Pero estaban a punto de descubrir que eso no los protegía de verse arrastrados a un conflicto entre superpotencias. Y ahí retomaremos la historia la semana que viene. Hasta entonces, muchas gracias por escuchar.